Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que Cristo es el Rey y que tú profetizaste que vendría. Exploremos, Señor, estas profecías este día en nombre de Cristo oro. Amén. Estamos en el tiempo del año cuando muchos del mundo celebran la venida de Cristo, su nacimiento, el tiempo de Navidad. Y no es importante de que sea en diciembre o tal vez en abril, cuando la primavera, tiempo de sacrificar a los animales. Pero lo que es importante es saber que fue propósito de Dios, profetizado muchas veces antes de que venía, para que entendamos y tengamos fe. Exploremos hoy algunas de las profecías de su venida, no de lo que era su vida, sino su sufrimiento y pasión. Esta será otra clase. Este solamente es el propósito y su venida antes de llegar. Y no fue unos pocos años antes de que naciera Cristo que la gente fue dicho, sino que en el principio, en el libro de Génesis capítulo 3, tenemos la primera clave de que el rey vendría a quitar el poder del enemigo. Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecaron y Dios habla al serpiente y le dice en versículo 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí Dios está diciendo a Satanás que la simiente de la mujer es singular, es Cristo. Él golpeará, dañará, matará la serpiente. Y la serpiente solamente dañará, hacer sufrir al Cristo. 4,000 años antes de que naciera Cristo, ya fue declarado en el principio, con el primer hombre, la solución del pecado. El rey vendría. Y saltando unos 2,000 años después, tenemos el tiempo de Abraham. Cuando Abraham iba a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. Y subieron ellos en Génesis capítulo 22, versículo 8, y subieron a la montaña. Y Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, el Señor proveerá su cordero. Y allí fue la semejanza del Hijo de Dios que fue sacrificado. Y unos 500 años después de este tiempo, tenemos en Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 27, el Éxodo y la Pascua que celebraron la casa de Israel antes de salir de cautividad. Y recordamos que el Señor le dijo a Moisés que cada familia tenía que tomar un cordero o una cabra y tenía que ser sin defecto, que no quebraran sus huesos, sus piernas. Y iba a ser sacrificado. Iba a poner la sangre encima de los postes de la puerta de su casa. Una señal que Cristo estaba mostrando lo que iba a pasar con el Cordero de Dios, Jesús. Este es 1500 años antes de que naciera Cristo. Y Moisés sigue diciendo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que el Señor, su Dios, levantará un profeta como yo, ¿no? Leémoslo de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. La Escritura dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y cuando Cristo caminó en la tierra, en Juan 6:41, está escrito que ellos entendieron que Jesús en verdad fue este profeta, que sería como Moisés, levantado entre ellos, el que habló y el mar calmará. Esa es profecía de la venida de Cristo. Y también unos 400 años después de esto, encontramos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. 1 Samuel 2, versículo 10. Dice la palabra, en la oración profética de Ana, ella que fue la madre de Samuel, entregado
al sumo sacerdote para que sea el profeta, ¿verdad?, para Israel. Y mire que dice ella en su oración inspirada, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ana, con palabras de la inspiración del cielo, ofrece esta oración y mencionando lo que pasará unos 1100 años después. Y cuando en verdad ya nace David, después de Saúl, hay profecías de venida de Cristo que Dios derramó a él. Vamos a leer unos pocos del libro de Salmos. Salmos capítulo 2. Vamos a leer versículos 6, 7 y 12. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Refiriendo que verdad que Jesucristo será el engendrado hijo, que es de la presencia de Dios. Y versículo 12 dice, honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Profecía de David 1000 años antes de nacer Cristo, que el Padre dice que él va a engendrar al Hijo en la tierra y pide que la gente honre al Hijo, porque él es en el cual debemos tener nuestra confianza. También David fue inspirado más luego en su vida. Está escrito en Salmos 110. Voy a leer 1, 2, 4 y 6. Todo el capítulo es acerca del Mesías. Dice, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David está hablando al Padre acerca del Señor de él. Y el Señor de él es nuestro Señor, el mismo Jesús, el Cordero de Dios, que es Rey de Reyes. Y David fue inspirado de hablar de esto. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús repitió estas mismas palabras. En versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Es lo que hará Cristo. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Cristo, el sacerdote perfecto. Y en este sacerdocio Jesús existe. Él es el autor del sacerdocio de Melquisedec. Jesús es el sacerdote según este orden. Y versículo 6, hablando de Jesús, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es el poder y la misión de Jesucristo, dado a David el rey 1000 años antes de nacer Cristo. Y un más acerca de la misión de Cristo está en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Malaquías 3, 1. Dice la palabra de Dios, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso, por supuesto, está hablando de la segunda venida del Hijo de Dios, cuando Él viene como Rey para purificar y reinar. Y nadie puede estar de pie, todas las rodillas se doblarán. Y es que viene a su templo que será edificado. Él viene a reinar. Y esta es la misión, esta es la promesa de la venida de Cristo, dado muchas veces los últimos 400 años antes de Cristo. Y para que la gente tuviera idea de cómo será su venida,
tenemos profecías acerca de quién será el que nace hijo de Dios. Primero busquemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Es una señal que fue dado por el profeta Isaías y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En primer lugar, hace entender que un niño nacerá en la tierra y él será Dios con nosotros, lo que dice Mateo, ¿no? El significado de la palabra Emmanuel. Aquí estamos esperando en los días antes de diciembre para celebrar la fecha de nacimiento de Cristo. Y así celebraron ellos por miles de años que Cristo, el Mesías, un día vendrá. Entonces, aún más específica fue dado Dios a Isaías el entender quién es el Mesías que vendría. Y en versículo 6 del capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando nació Cristo como un niño, fue Dios en carne, el Padre eterno, el Dios fuerte. No es nada más, nada menos que la presencia del Padre en la tierra. Igual como los rayos de luz que pueden ser verde, rojo y azul, todo se ve y todo es luz. Y así se manifiesta Dios en sus tres formas, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y versículo 7 dice: lo delicado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y justicia desde ahora y para siempre. Esta es la promesa de Dios acerca del nacimiento del Mesías. Y también sabemos no solamente cómo será, como un niño nacerá, pero sabemos aún el lugar, ¿verdad? Es la parte más famosa de Navidad, es de recordar de Belén, porque está escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2, unos 400 años antes de nacer Jesús, la profecía fue dada. Y dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabemos que está hablando del Mesías, la presencia de Dios, porque es eterno, es en la eternidad, no tiene principio, no tiene fin. Y de Belén será el rey. Ya sabemos la historia de Navidad, ¿verdad? Que los magos llegaron y preguntaron dónde nacerá el que sería el rey de los judíos. Y ellos bien sabían y le dijeron. Entonces, esto también sabemos del lugar, que sería un niño, y también sabemos de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, la profecía más específica de cuándo, porque nos da a la suma de 69 semanas de años desde la salida de Babilonia a edificar Jerusalén. Es cuando nacerá el Cristo y quitará la vida del Mesías. Así está específicamente dicho en Daniel 9, del 24 a 27. Y esto fue dado unos 550 años antes de Cristo, esta profecía. Entonces debe saber todo el mundo que el día de quitar la vida del Mesías ya pasó. Ya desde el día de Babilonia hasta acá, los días fueron enumerados. Entonces podemos entender el rey, porque dónde nació y cuándo nació. Ahora podemos también saber de las escrituras que él será de la descendencia de los reyes de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10, ¿verdad? Que el cetro no partirá de Judá hasta que venga Silo, ¿verdad? Esto fue dado 1450 años antes de Cristo. Y también en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, también tenemos
una clave de cuándo nacerá el Señor. En 2 Samuel 7, vamos a leer versículo 16. Dice, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable y eternamente. Es la profecía sobre David, que su linaje será el que tendría rey para siempre. Es del linaje de David. Y aún más específica, antes, también en los años 700 antes de Cristo, sabemos que Isaías, el capítulo 11, del 1 a 5, da un entender de que sería un retoño de Jesse, ¿verdad? El padre de David. Y por terminar, hay dos más profecías de dónde vendría, a través de cuál tribu. En Jeremías 23, versículo 15, también tenemos algo muy específico que dice aquí en la palabra de Dios. Si lo encuentro, aquí dice, en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Es descendiente de David. Y uno más que está escrito por un compañero de Jeremías, que es Ezequiel, que también estaba en el cautiverio en Babilonia. En versículo 24 del capítulo 37 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Así es que tenemos muchas profecías de su venida, su propósito, su misión, dónde nacerá, a través de cuál tribu nacerá, y los señales de su misión dado a Abraham y a Moisés. Que celebremos todos juntos en estos días. Celebremos en el mes de diciembre, en todos los meses, que la profecía de Cristo que vendría existe, porque ya cumplió las profecías de su primera venida. Que Él sea Rey tuyo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.